Hola, profe. Hola Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, profe? ¿Cómo cuenta? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Pues estoy enferma, pero bien. ¿Cómo? Estuve enferma, pero bien. ¿Y eso, Cami, qué tuviste? Un accidente en la cara. ¿De verdad? ¿Con aceite o algo así? Perdón, una pregunta. Algo así. Vale. Pero ya estás mejorcita. Sí, pues ya no tengo la cara quemada. Mm. ¿Qué recomendaciones te dieron? Que no voy a tomar eh, jugos así tan dulces y eso. Y no voy a salir. Tenía que lavarme la cara, que no sé cómo cuántas veces. Aplicarme un poco de cosas ahí. Mm. Comer gelatina. Eso es puro colágeno y te favorece la reconstrucción de la ¿Más? piel. ¿Más gelatina? ¿Se está comiendo gelatina? Sí. Me mandaron a comer gelatina en forma. Sí, dijo alguien. No sé si les he dicho a ustedes. Yo en mi loca juventud trabajé con personas en un hospital. Llegaban personas con quemaduras y se les recomendaba siempre eso. Eso y suena cliché, pero la sábila, que para que la sábila ayuda Y el bastante primer día, a, severa, ref- pero estaba re quemada. a refrescar y a cuidar. Mm. Pero bueno, Camila, me alegra bastante que estés bien. Ay, chicos, muy buenas tardes para todos. Porfa, los que se están conectando, vamos Buenas prendiendo tardes, la profe. camarita, porfa. Buenas tardes, Julián. Para, para poder vernos, visualizarnos un poquitico. Laura Cortés, bienvenida. Qué pena consumirse otra vez. Sofía y su gatico. Se me siento observado con el gatico de Sofía ahí, que está mirándome. Listos, chicos. Buenas. Hola, Araque, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, ahí, juicioso. Que está Bueno, trabajando. Pero bueno, chicos, les voy a pedir un carecido favor. No sé si la profe Viviana les comentó que ahorita por exigencias, pues la primera exigencia es que ustedes tienen que estar en la clase con el cuaderno. Ustedes están en 11, yo no voy a estar detrás de, oiga, si está escribiendo, oiga, o si está mirando, oiga, si está haciendo. No, pero sí les voy a pedir el favor de que pues estén tomando apuntes y recuerden que estas sesiones están siendo grabadas y monitoreadas para garantizar la seguridad de nuestro servicio, la calidad de nuestro servicio. Así que tengan presente, pues igual queda la recomendación ahí de que sí se les dijo y que se les pidió de que pues el uso del cuaderno era obligatorio. Yo les he dicho a ustedes, pues a mí no me gusta pues que estén transcribiendo pues de pronto lo que yo presente en diapositivas. Yo no les voy a decir, oiga, copia de todas las diapositivas. No, pero sí les voy a pedir de pronto en una parte muy puntual, chicos, esta idea es importante y ustedes mismos van mirando también, ustedes van sondeando dependiendo pues la clase y el interés que usted le ponga en la misma, pues qué es necesario y qué no. Otra cosa, pues ya pues a raíz de que te extendieron la cuarentena, toca irnos adaptando a la virtualidad. Por lo tanto, pues la virtualidad no es una nota, pero dentro de la virtualidad sí se van a sacar notas. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo hago preguntas o pido la opinión de alguno de ustedes y pues antes era más un criterio más formal en la medida de que pues yo no estaba en la exigencia de ponerle una calificación, pero pues ahora sí nos dieron la oportunidad y a partir de eso pues persona que yo pregunte pues así mismo o le pongo puntos positivos o valió puntos negativos,
dependiendo de la respuesta. Entonces, pues partemos de la idea de que hay que tener apuntes para evitar esos inconvenientes y de que ustedes pues puedan puedan mejorar sus notas, dependiendo del caso. Si usted ve que va más bajita la nota, de que de pronto tal tema, tal cosa, pues los aportes y su participación en clase, dijo, serán tenidos en cuenta pues de ahora en adelante. ¿Listo, chicos? ¿Claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, comentarios con lo que acabo de decir? No. ¿No? Listo, chicos. Listo. Entonces, empecemos la clase retomando tema de la clase anterior. Chicos, ¿se acuerdan que estábamos viendo la clase anterior? Ustedes digan, profe, estábamos viendo este tema. La literatura renacentista. Muy bien. Camila. Iba a decir lo mismo, pero estamos haciendo énfasis a eso de el rol de la naturaleza y la poesía lírica. Perfecto. Muy bien, Camila. Veíamos la clase pasada también ciertas características. ¿Se acuerdan, chicos? Que las representaba, que ciertas características que tenía este tipo de literatura. ¿Quién me puede mencionar al menos dos? La visión universal y el rol de Bien. la naturaleza. Perfecto. ¿Y otra más romántica? El papel del amor, el enunciador y la poesía lírica. Perfecto, ahora que muy bien, chicos. Esa es como las ideas centrales, la idea del amor y la idea de la naturaleza que empieza a coger un papel muy importante. Vale, ahora que ya lo empezamos a apuntar entonces para los puntos. Y a Camila también por el aporte. Listo, chicos. Entonces, hoy vamos a hacer la continuación de los temas y vamos a intentar que sean ustedes mismos los que lleguen como a entender un poco mejor lo que es este periodo renacentista a la sombra de uno de los personajes más importantes. Ustedes habrán escuchado hablar de él en muchas obras, en otros años de escolaridad, de pronto en ciertas películas, ¿sí? Vamos a hablar de William Shakespeare desde la literatura y vamos a ver una de sus obras más representativas. No es la más importante, pero es una de las obras que más nos ilustra. Pregunta para todos. Chicos, ¿se acuerdan ustedes? Yo les explicaba a ustedes qué hace que una obra pase a la historia. Pues lograr que las personas vean lo que el autor quería decir, o sea, el trasfondo más allá de lo que solamente está escrito. No, yo a ustedes no les expliqué esa parte, no, de pronto Y no. no, Que me pues acordé, no ¿no? es conocer el entorno y la época en la que estaban. Sí, chicos, recuerden, hago hincapié a lo que Lady está diciendo, muy bien, Lady, de que lo que hace una obra importante, chicos, es que la obra logra sintetizar la historia. Pilas, no se trata de que me ponga a contarme nuevamente no sé, en el año tal sucedió esto, sucedió aquello, no. Una obra pasa a la historia porque logra de manera magistral, a través de un personaje o a través de una historia fantasiosa, contar los acontecimientos más importantes de su época. Les voy a citar rápidamente 4 ejemplos. Uno es eso, les comparto este libro de Rayuela. Rayuela de Julio Cortázar, perdón que me salga de época, logra ser una de las obras más importantes de Cortázar, del escritor, porque él logra sintetizar en esta una universalidad de las cosas que suceden. Ustedes saben, de pronto alguna vez compartí con ustedes que este libro no se lee de manera convencional, sino que va saltando de capítulo a capítulo dependiendo cómo usted vaya desarrollando la lectura. Quien se da la tarea de saltar de capítulo a capítulo, en ciertos capítulos, el autor maneja acontecimientos netamente históricos que sucedieron en Argentina o que sucedieron, no sé, en una parte del mundo y que fueron significativos. La historia que él cuenta de la maga, de Oliveira, ¿sí? Es toda una trama buscando reflejar la época a la que él pertenece y la época a la que él cuenta. Igual pasa con Hamlet de William Shakespeare, que logra sintetizar todo lo que es la época del Renacimiento a través de
aventura o a través de los acontecimientos que vivió Hamlet. 100 años de soledad, nosotros la tenemos muy presente, obra colombiana, Nobel de literatura, pero ese tipo, ¿por qué pasó a la historia? Nuevamente repito, logra sintetizar los acontecimientos más importantes de la historia colombiana a través de la historia de la familia Buendía. Entonces, la familia Buendía sufre lo que es la pelea de los partidos políticos, sufre lo que es la guerra de guerrillas, sufre lo que es la matanza y el desplazamiento en Colombia, ¿sí? Vive todas estas desventuras. Por eso es una obra que pasa a la historia. Voy a otro ejemplo. La magistral obra del increíble hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra de Cervantes también logra sintetizar lo que fue la época posrenacentista y parte de la época modernista al momento de empezar a ilustrar de manera magistral los acontecimientos que estaba viviendo España y principalmente Europa durante la época en que fue escrita. Entonces, igualmente, de igual medida, va a suceder con Hamlet, ¿vale, chicos? Nos va a contar la historia del Renacimiento, pilas, lo que les digo, no es que empiece en el año tal, pasó esto, pasa aquello, no. Nos hace una síntesis muy general de lo que fue esta época y nos la cuenta a través de la historia de Hamlet. Pero para hoy, no vamos a hablar de Hamlet como tal, sino vamos a hablar de alguien muy importante y pues es su autor, William Shakespeare. Vamos a hablar solo en la clase hoy. Ya la próxima clase retomo toda la obra y hago la explicación. ¿Por qué lo quise hacer así? Porque el personaje de William Shakespeare es una de las representaciones más ilustres del periodo renacentista y a su vez es una de las más controversiales. Hay quienes aseguran que nunca existió, hay quienes aseguran que sí existió. Entonces es un debate que es muy interesante estudiar desde la literatura y ver cómo muchas personas hablan de él y no lo explican. ¿Listo, chicos? Entonces, este fue William Shakespeare. ¿Qué ven de característico en la foto, chicos? ¿Qué ven de extraño con las fotos convencionales de otras épocas? Un arete. Un Un arete. arete. Perfecto, chicos. No es una caricatura, no es burlesca, es una obra auténtica de la época. O sea, no es que al tipo le pusieron un arete, no. La obra es literalmente así. Y él, en su época, usaba un arete. Pues eso es lo que nos cuentan porque de la biografía de él se sabe muy poco. Por eso quise traerla para que lo conociéramos un poco. Más adelante les voy a presentar, vamos a leer hacia el final de la clase un artículo en el que nos ilustra la personalidad, digámoslo, extravagante de un William Shakespeare que se identifica y logra encarnar en su persona los personajes que él presentó, un Hamlet, el hombre valiente, ¿sí? Un Romeo, ese hombre romántico, ¿sí? Todos sus personajes los encarna él en su vida, ¿vale? Entonces, dijo alguien, empecemos por el principio. Permítanme un segundo. Entonces, William Shakespeare nació en abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Inglaterra. Murió en la misma localidad británica el 23 de abril de 1616. El dramaturgo y poeta inglés es uno de los grandes íconos de la literatura universal. Reconocido por obras como Hamlet, Romeo y Julieta, lo han convertido en un autor mundialmente conocido. Entonces, la figura de William Shakespeare, chicos, es tan reconocida que de él se han sacado muchas otras obras. Es decir, se han sacado variaciones teatrales, se han sacado películas, se han sacado adaptaciones modernas de las historias de William Shakespeare, ¿sí? Pero pues lo interesante de ver a William Shakespeare, chicos, es entender a su vez que hay teorías que aseguran que William Shakespeare no existió, porque de él no se conoce mucho de su historia y que la genialidad con la que escribió no es propia de un autor como él. Entonces, es curioso entrar a ver como toda esta problemática pues, que encausa la vida de Shakespeare. Él empieza a ser un autor muy controversial desde sus primeros años, chicos. El primer dato controversial de William Shakespeare es el siguiente. No se conoce la fecha exacta de su nacimiento, aunque se cree que fue alrededor del día 26 de ese mes, gracias a que se conserva su acta bautismal. En esa época, en Inglaterra, los católicos
no registraban a sus hijos como lo hacemos actualmente. Nació el niño, lo registran, valga la redundancia, en la registraduría y ya es ciudadano. No. En esa época registrar a un niño era registrarlo ante la Iglesia Católica, y si era registrado ante la Iglesia Católica, pues era dado por que, pues, que nació y que existe el ciudadano. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que se vuelve una fecha controversial en la medida de que esta fecha puede parecer inexacta. ¿Por qué? Porque cuando la persona nacía, a veces pasaba 2 o 3 días, dependiendo del caso, para registrarlo. Por eso se dice que su fecha de nacimiento es alrededor del día 26 de ese mes. Entonces, pues, lo único que está es el acta bautismal. Shakespeare fue el tercero de los 8 hijos de matrimonio formado por John Shakespeare, político local y comerciante, y Mary Arden. A pesar de la situación privilegiada que tenían, poco después del nacimiento del escritor, todo cambió. Su familia fue perseguida, se cree, que por profesar la fe católica. Entonces, en esta parte es necesario entender que en Inglaterra, para la época de Shakespeare, estaba presentándose lo que se conoce como el catolicismo anglicano, en el que el poder de la iglesia no recae sobre el papa, sino sobre el rey. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto va a marcar un hito en la historia. Actualmente existe la iglesia anglicana en Inglaterra y el que manda, el que ordena y el que organiza toda esta iglesia es el rey, a separación de la iglesia católica, que es gobernada por el papa. Es importante entender este acontecimiento histórico, chicos, asimismo, porque quienes no estaban con el rey, recuerden ustedes, la Edad Media, estaban en contra de él. Entonces, si usted profesaba la fe católica en el territorio que es anglicano, en el que el rey es el que manda, usted es un hereje, usted está en contra de la religión. Entonces, para que lo tengamos presente y nos podamos contextualizar un poco en cuanto a la vida de Shakespeare. Poco se sabe de la infancia y de la adolescencia del famoso escritor inglés. Todo apunta a que cursó los estudios primarios en una escuela local de Stratford Grammar School. Sin embargo, no hay ningún documento que acredite que Shakespeare se formara allí ni cuántos años estudió. Entonces, esto es otro de los puntos controversiales de él. Se sabe de su formación por habladurías, por lo que insinuó otra persona, por lo que han comentado, pero en sí no hay un documento que lo certifique a él. En noviembre de 1582, William Shakespeare, de 18 años, contrajo matrimonio con Annie Hathaway, de 26 años. Con ella, el dramaturgo tuvo 3 hijos, Susana y los mellizos Judith y Abnet. Este último murió a los 11 años por causas que se desconocen. Entonces, la vida de él es tan oculta que fíjense, chicos, de qué manera se sabe de la vida de él. Se sabe solo por documentos netamente oficiales. En este caso, el que contrajo matrimonio es el acta de matrimonio. Se sabe de William Shakespeare por esa acta. Y los 3 hijos, por el bautizo de los 3 hijos que él tuvo que hacer. Entonces, por eso es que se conoce él. Así dice, los últimos de sus 3 hijos fueron los últimos datos que se tuvieron de Shakespeare durante unos 10 años. Esto es lo que se conoce como los años perdidos. Entonces, es interesante ver aquí que como una parte del autor se pierde, y entonces estas son las bases que muchos estudiosos han llegado a asegurar que William Shakespeare no existió. Vamos a ver lo que fue el salto a la escena londinense. Este es el salto de las primeras obras que Shakespeare presentó y las primeras representaciones que él hizo. Alrededor de 1590, Shakespeare se trasladó a Londres y dejó a su familia, en Stratford. Ahí hay quien afirma que el escritor británico huyó para escapar de una condena por caza furtiva de ciervos. Sin embargo, no se tiene constancia de que sea cierto. Los comienzos en la capital inglesa fueron humildes. Muchos creen que trabajó como maestro y como aprendiz de carnicero antes de convertirse en el reconocido escritor que fue. Hacia 1592 comenzó su andadura como dramaturgo y actor, trabajando en la compañía de teatro Chamberlain Mint, de la que fue copropietario más tarde. Entonces, todos estos datos, chicos, parten de la especulación de la vida de William Shakespeare. Ninguno de estos datos
es reconocido históricamente, sino que de él se empieza a hacer como todo este recorrido especulativo de alguien que lo mencionó, de alguien que lo recordó, de alguien que hable de él, pero de él en sí no se sabe nada. Algo así como él fue reconocido, fue post-morte, es decir, después de su muerte, él fue más tenido en cuenta, por así decirlo. Tras la muerte de la reina Isabel I de Inglaterra en 1603, la compañía consiguió una patente real del rey Jacobo I de Inglaterra y Sexto de Escocia. A partir de ese momento pasó a llamarse Kingsmen. Su obra. Durante su estancia en Londres, William Shakespeare desarrolló su carrera literaria. Camila, tú escribiste Dratujo, la verdad no sé qué es Dratujo. ¿Está escrito en las diapositivas, Camila? Camila. Sí, profe, ahí dice ¿Dónde? como dramaturgo. Ah, dramaturgo. Ah, es que escribiste es que Sí. escribiste otra cosa. Ah, vale. Ah, ya, vale. Dramaturgo es este autor o este escritor que se da la tarea de escribir obras de teatro. Eso es un dramaturgo, ¿sí? Es decir, el que se centra no es en escribir libros como tal, estructurados, ¿sí? Como este, sino en escribir obras de teatro. Entonces, dramaturgo es el que se encarga de personificar, de conferirle un escenario. Por ejemplo, pregunta capciosa, así como por, ¿alguno de ustedes ha leído Hamlet? No. ¿O ha visto el libro al menos? ¿No? Vale. Quienes hayan visto el libro está escrito como una obra de teatro, porque es una obra de teatro. Entonces, Shakespeare se dio la tarea de escribir personaje por personaje y se da los diálogos dentro del libro. Entonces, por eso se habla de que empezó sus andadurías como dramaturgo. Empieza como a escribir sobre sus obras, empieza a actuar, ¿sí? Eso significa dramaturgo. ¿Listo, Camila? ¿Claro o de pronto un poco confuso? ¿Sí? Sí, señor. Listo, Camila. Vale, chicos, igual pregunta que tengan la van haciendo. Así nos toca devolvernos. En 1593 publicó uno de sus primeros éxitos, su poema Venus y Adonis. Su actividad en la poesía se fecha entre 1592 y 1597. Sin embargo, lo que realmente le dio la fama al escritor británico fueron sus obras de teatro. Entonces, chicos, la clase pasada veíamos que con el Renacimiento fue un despertar súper fuerte de toda esta cultura y de que todo el mundo se dio a la tarea de escribir y de que todo el mundo se dio a la tarea de estudiar. Entonces, ciertas representaciones artísticas como la poesía, como la literatura, eran muy importantes, pero eran como algo muy sencillo. O sea, es decir, digámoslo en teoría, todo mundo era escritor. Entonces, alguien que escribiese poemas o contase algo no era muy reconocido, porque tenía que pues, pasar por ciertos doctores, mirar que ciertas, digamos entre comillas, competir con otras personas. Por eso se dice acá, sin embargo, lo que realmente le dio la fama. Porque antes de las obras de teatro, William Shakespeare era un simple escritor. Sí, escribe poemas, muy romántico, muy bonito, pero las obras de teatro las que le venían a esta fuerza. Como dramaturgo, Shakespeare escribió 14 comedias, 10 tragedias y otros 10 dramas históricos. Antes del año 1600 se fecha una de sus comedias más famosas, El sueño de una noche de verano. Entonces, ya como dramaturgo, como escritor de teatro, es que empieza él a ser reconocido. Es decir, ya con él, no es que antes no se hiciese, chicos, sino que antes de Shakespeare se hacía adaptaciones de los libros. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vuelvo a la idea de Rayuela, entonces, ya no es que
Julio Cortázar se dio a la tarea de escribir una obra de teatro, no, sino que yo puedo coger el libro de Julio Cortázar, leerlo, interpretarlo y convertirlo en una obra de teatro. No, Shakespeare tuvo la genialidad, fue que en su época, ante tanto escritor, él se dio a la tarea de personificar su obra y la idea que él deseaba expresar o la historia que él deseaba contar, la hizo a través de una obra de teatro, ¿sí? No necesitaba escribir la historia como una novela o un libro, sino como una obra de teatro. A partir de 1600 se publicaron las conocidas como comedias oscuras y las tragedias. ¿Cómo así comedias oscuras, chicos? Él se dio a la tarea de que, y quiero que lo tengamos presente, las obras de Shakespeare se caracterizan porque él no simplemente trata problemas de amor, problemas de tristeza, no, él logró ser comedia oscura en la medida de que se burla de la misma naturaleza humana y cómo de pronto el hombre que quien quiere expresar un sentimiento, él hace de eso algo burlesco. Entonces esa comedia oscura, digámoslo, ese morbo por reírse tal vez de la desgracia de la otra persona, o ese morbo por reírse de pronto de la venganza, de la muerte, ¿sí? Es ese morbo, por ejemplo, cuando esa escena muy famosa de las obras de Shakespeare, cuando Hamlet habla con el cráneo, o sea, es algo que para la época, nosotros de pronto no le vemos la importancia, pero para la época era algo muy risorio, o sea, alguien hablándole a la muerte. Entonces, sí, es algo así como lo que se presenta dentro de la comedia oscura. Aquí abandonó el tinte irónico para dar paso a temas más profundos y adentrarse en la mente de los personajes. Entonces, la genialidad de Shakespeare y lo que pues las personas lo recuerdan más es porque él le confiere a sus personajes una personalidad única. Él no se pone a describir, Hamlet tiene que tener estas, no. Dentro de los mismos monólogos que sus personajes desarrollan y de las mismas emociones que manifiesta, cada personaje se describe tal y como es. Entonces, la genialidad de él, en la próxima clase lo vamos a ver con la frase famosa esta de ser o no ser, que todo el mundo la dice, pero entenderla en la obra de Hamlet es muy interesante porque vemos el Hamlet que estabas describiéndose a sí mismo en esa obra de arte, en esa obra de literaria. Grandes ejemplos de estas vertientes de su obra los tenemos en Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth. Se dice que la segunda la escribió debido a la prematura muerte de su hijo Hamlet, o sea, la obra de Macbeth. A las últimas obras de William Shakespeare escritas a partir de 1608, muchos las calificaron como tragicomedias, con la Tempestad fechada de 1611 y 1612, se dio por finalizada su carrera literaria. Entonces, esto es a nivel general, pues como lo más representativo de Shakespeare, chicos. En 1623, a título póstumo, es decir, después de su muerte o después de presentarse, a título póstumo, dos actores de su compañía, o sea, de los actores que trabajaban con él, reunieron la mayor parte de sus obras en un solo volumen, que se llamó First Folio. Este libro, dividido en comedias, tragedias e historias de todas sus obras como dramaturgo. Este es uno de los datos históricos que muchos usan para asegurar que Shakespeare no existió. ¿Por qué? Porque no es el mismo Shakespeare el que se da la tarea de recoger sus obras o de hacer una síntesis, sino que son otras personas. Su fallecimiento, ya hacia la muerte de Shakespeare, no murió Shakespeare. En torno a los años 1611-1612, William Shakespeare abandonó Londres, volvió a Stratford natal para pasar sus últimos años de su vida. El célebre dramaturgo inglés falleció el 23 de abril de 1616, según el calendario juliano vigente en Inglaterra en aquella época. Por el calendario gregoriano, esa fecha correspondería al 3 de mayo. ¿Cuál es la diferencia en los calendarios, chicos? Lo que les comentaba de la iglesia, de que como son anglicanos, ellos adaptaron el calendario juliano y pues como nosotros, la otra parte de Europa es católica, pues adaptaron el calendario grecorromano. Pero pues es cuestión más histórica que cualquier otra cosa.
La creencia popular marca su muerte en el mismo día que la de Miguel de Cervantes Saavedra, aunque erróneamente. Algunos dicen que él murió el 23 de abril, pero pues si vamos a lo que cita la representación de los calendarios, él muere es el 3 de mayo. Pero pues se atribuye que muere el 23 de abril. Ustedes habrán escuchado de que William Shakespeare murió el día que nació Miguel de Cervantes. Esto es más una creencia popular, pues para darle importancia o continuidad a la idea de que la literatura pasa de un autor a otro, pero pues es un poco más tradicionalista. Muchos creen que la causa de la muerte de Shakespeare fue la bebida. Sin embargo, no hay datos suficientes que permitan dar como cierta esa información. La muerte de William Shakespeare desató la polémica. No fueron pocos los que dudaron de su autoría, la autoría de sus obras, o sea, de que él fuera el autor. Aseguraban que la formación y educación de Shakespeare no estaba a la altura de la exquisitez de su producción literaria. Entonces, ¿cuál es uno de los argumentos que sustentan aquellos que dicen que Shakespeare no existió? Ese, chicos, de que las obras de Shakespeare son tan bien logradas, son tan bien creadas, que para una persona con su formación no son, digámoslo así, no son propias, no son buenas. Es algo así, sin menospreciar, es como si, es algo así como si, supongamos, su hermanito de 3 años llegase y escribiera una obra musical y fuera una obra famosa, así, pero si este niño no ha recibido la formación, ¿cómo me va a decir usted a mí que es uno de los mejores músicos? Pero pues a partir de eso, también se comienza a especular sobre la posibilidad de que Shakespeare en realidad hubiese sido, bueno, esta es otra de las, hubiese sido la cara visible de un autor que deseaba permanecer a la sombra. Los críticos con el dramaturgo empezaron a sacar posibles autores a la palestra es decir, arbitrariamente, pudo haber sido Julano, pudo haber sido Sutano, cuando se ha llegado a demostrar si la corriente en contra del escritor británico estaba en lo cierto. Aquí es donde les digo a ustedes que pues esta es una de las otras teorías que se dice. Pese a la especulación, William Shakespeare es considerado uno de los dramaturgos y poetas más importantes de la literatura inglesa y de la universal. Creó más de 1.700 palabras y dejó para la posteridad multitud de expresiones. ¿Sí? En esta parte es importante entender, chicos, que aunque se cree que no existió, no hay pruebas fehacientes de que haya sido de verdad que no existió. Entonces, por lo tanto, se sostiene la idea de que existió y de que todas las obras son de él. Listo, chicos, aquí terminamos la primera parte de la clase del día de hoy. Vamos a pasar a una segunda biografía que yo encontré de Shakespeare y quiero que me ayuden ustedes a leerla, en la medida de que nos sintetiza o nos entra a explicar cómo funciona o cómo fue verdaderamente la vida de William Shakespeare. ¿Mm? Y aquí nos dan una explicación del aro en la oreja de William Shakespeare. Entonces voy a pedir el favor a que, pues, que me colaboren ustedes. Le vamos a pedir el favor a Laura Cortés que nos colabore leyendo el primer párrafo. El hombre del aro en la oreja, historia del pecador verdadero, publicado por Marta Fernández. Listo, espérame. Eso que dice, el retrato de Chandos, el más verosímil de William Shakespeare, según los expertos, atribuido a John Taylor. Ese retrato es el que les presenté en la primera diapositiva, donde él aparece con el aro. Listo. Ahora sí, Laura, qué pena. Profe, pero, listo ya. Un hombre Un corre. hombre corre contra la noche que se desploma. Cuando caiga no lo dejarían cruzar al otro lado. Recorre las callejuelas que siempre son angostas, embosado en una capa, que siempre es oscura. Mira hacia atrás, aunque solo piensa en lo que espera unos pasos por delante. En la otra orilla, la de la verdadera resurrección de la carne, de la carne, desde donde las leyes no existen y solo mandan los pecados. Dicen que le importa ese único momento, ya que no busca el aplauso, quizás porque lo tiene. Que la razón de su éxito está en las noches de placer en la cara oculta de Londres. Sabe que de verdad, de qué va este juego, de qué va el deseo.
de que va a conseguir lo que quiere solo con sus palabras. Si es necesario, embaucar a los guardianes para que le dejen salir de la ciudad. No es un valiente ni un caballero, aunque juega a hacerlo donde la vida se inventa. Vale, Laura. Le pido el favor a Marcelo, colabórame con el segundo párrafo. Desde el hombre podría llamarse. Sí, señor. Voy a El subirlo un hombre poquito. podría llamarse Lannister o Stark. Podría cabalgar por la Tierra Media. Podría ser cualquier héroe, pero es un actor. Al mismo tiempo, un osado y un cobarde. Ha abandonado el teatro Blackfriars antes de que la función terminara. Era más fácil cuando lo acompañaba, cuando la compañía actuaba en la orilla sur. No había que correr para burlar la prohibición de cruzar el río con la caída del sol. Ahora se ve obligado a escapar como un fugitivo para templar su deseo, para calmar a esa carne suya sólida que se disuelve, para derramar ansia en el cuerpo generoso de la más generosa de las rameras. Cuando llega la noche, los puros se quedan dentro de Londres con la conciencia tranquila mientras los impios suman puntos al otro lado. Vicario mayor de las huestes del vicio. Listo. Ya. Julián, ¿tú puedes leer? Señor, Colabórame con el que dice, el hombre que huye es un pecador. el hombre que huye es un pecador, se llama William Shakespeare y no ha dado en dejar a sus hombres sobre las tablas. Para cumplir es que tengo el celular roto, pero no veo bien. Listo, Su listo. ritual, No, no te preocupes, no deja así, entonces espera, yo le pido el favor a otra persona. Nieto, colabórame con la lectura. Juan Nieto, por favor. ¿Desde dónde, profe? El hombre que huye es un pecador. Bueno. El hombre que huye es un pecador. Se llama William Shakespeare. Y no ha dudado en dejar a sus hombres sobre las tablas para cumplir su ritual en un burdel de Southbank. Lo hace todas las noches. Por eso cuida de que el papel que escribe para sí mismo desaparezca pronto de la escena. Se reserva siempre los mejores versos y mata a su personaje antes del tercer acto. Monólogo brillante, muerte prematura. ¿Leo eso en inglés? No, pasémoslo por alto. Bonita excusa para irse de putas. Que se queden los demás a terminar la obra. Él ya ha robado su ovación, señoras y señores. Cayó el telón para William Shakespeare. Araque, colabórame con lo que sigues, por favor. Espérame, yo subo un poquito el documento y me colaboras. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, en el caso. No, espérame. Voy a finalizar la videoconferencia, chicos. Nos conectamos para terminar una parte de la lectura. No lo vamos a leer todo por cuestión de tiempo, pero pues vamos a leer una gran parte. ¿Listo? Voy a finalizar ya para que retomemos, ¿vale?